Muy buenas adultos de criterio firme, jóvenes que aún creen en la libertad y abuelitas que con un ojo ven el noticiero y con el otro esconden el control. Bienvenidos una vez más a El Sarcasmo de la Noticia, donde si la verdad incomoda, nosotros la subimos de volumen. Dime tú, alma pensante, ¿qué oficio necesita más valor que ser bombero, más precisión que un cirujano y más fe que un sacerdote? ¿Pero en Venezuela te puede llevar directo a una celda? Porque en la tierra del Bolívar sin valor y el presidente eterno, decir la verdad se ha vuelto un crimen peor que robar una nevera de Clap. Quédate hasta el final porque hoy vamos a desnudar, con burla elegante y bisturí de ironía, cómo el régimen de Nicolás Maduro convirtió el periodismo en delito y la verdad en enemigo del Estado. Prepárate porque este análisis no lo cubrirá ningún noticiero oficial. Mientras otros países premian a sus periodistas, en Venezuela los premian con barrotes. Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas, no usó medias tintas. Venezuela es un lugar hostil para los comunicadores, y eso, traducido al lenguaje chavista, significa: si dices lo que ves, verás lo que te pasa. Ya no basta con apagar emisoras ni controlar canales. Ahora el régimen prefiere la versión rápida: encarcelar sin juicio ni condena. Porque, claro, eso de probar la culpabilidad es cosa del imperialismo legal. 13 periodistas están actualmente tras las rejas. Sus crímenes: informar, grabar, denunciar y, en el peor de los casos, hacer preguntas incómodas. En un país donde preguntar quién se robó el oro es más peligroso que llevárselo. Desde 2007, más de 400 medios cerrados. Este año, 54 ataques directos a la prensa. Amenazas, decomisos, golpes, bloqueos. En resumen, el chavismo no quiere periodistas, quiere guionistas que lean su fantasía bolivariana. Y como si fuera poco, las elecciones de 2024, esas que el mundo entero sospecha que Maduro ganó mágicamente, fueron el detonante de otra oleada represiva. Porque claro, en su lógica perversa, si alguien dice que hubo fraude, lo que hay que hacer es arrestar al mensajero. Pero lo más peligroso no es que silencien a la prensa. Lo más peligroso es que lo hagan con la complicidad del silencio de quienes aún creen que esto es democracia. Sí, el oficio del que hablábamos al principio es ser periodista en Venezuela. Porque allí, informar es tan peligroso como intentar pagar en bolívares fuera de un museo. ¿Crees que en Venezuela se apagó la libertad de prensa? ¿O solo le bajaron el volumen para que nadie escuche los gritos? Recuerda, quien conserva su voz ante la represión ya es más libre que quien la pierde por miedo al poder. La verdad no necesita aplausos, solo necesita ser dicha, aunque duela. Si te gustó este análisis cargado de sarcasmo y realidad, entonces activa la campanita, suscríbete y no te vayas sin antes dejar tu comentario con esta frase: en Venezuela no encarcelan periodistas, encarcelan verdades. Vamos con la noticia. El Colegio Nacional de Periodistas afirmó que Venezuela se convirtió en un lugar hostil para los comunicadores. Su secretario general, Edgar Cárdenas, alertó sobre las encarcelaciones de trabajadores de prensa, sin condena ni juicio. El Colegio Nacional de Periodistas, CNP, afirmó este martes que Venezuela se ha convertido en un lugar hostil para los trabajadores de la prensa, al tiempo que alertó sobre encarcelaciones sin condena ni juicio. En los últimos años, hemos sido testigos de un deterioro alarmante en las condiciones del ejercicio de los periodistas, detenciones arbitrarias, cierres de medios y persecución sistemática, afirmó el secretario general del CNP de Caracas, Edgar Cárdenas, citado en una nota de prensa. Cárdenas manifestó su preocupación por lo que consideró las detenciones arbitrarias en Venezuela, donde permanecen arrestados 13 trabajadores de prensa, según un conteo del CNP. A quienes, agregó el secretario general, se les inventa todo un expediente con falsas acusaciones sin ningún tipo de prueba. A su juicio, la represión se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando se desató una crisis luego de que el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamara a Maduro como ganador, un resultado que la mayoría coalición opositora considera fraudulento. Asimismo, Cárdenas indicó que entre 2007 y 2025, más de 400 medios de comunicación han cerrado en Venezuela, y este año, agregó, se han contabilizado 54 ataques a la prensa,
y registrado casos de intimidación, impedimento de cobertura, amenazas, hostigamientos, cierre de emisoras, robo y decomiso de equipos, agresiones físicas y verbales. Por su parte, el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, instó a las autoridades venezolanas y al Poder Judicial a cesar la persecución, hostigamientos y agresiones contra los periodistas y defensores de los derechos humanos. El CNP pidió la liberación de los 13 periodistas presos, que son Gabriel González, Carlos Julio Rojas, Luis López y Ramón Centeno, arrestados antes de las presidenciales, así como Nakari Ramos, Rory Branker, Leandro Palmar, Belice Escubillán, Julio Balsa, Ronald Carreño, Biagio Pilieri, Víctor Hugas y José Camero, detenidos tras las elecciones. Bueno, mis viejos queridos, ya pueden volver a buscar los lentes, pero no para leer, sino para escuchar cómo se cae a pedazos este circo político noticioso. Gracias por quedarte hasta el final, y no olviden tomarse la pastilla del sarcasmo diario. Nos vemos. Soy Gus en tu mente, en el sarcasmo de la noticia.